Hola, bienvenidos a la segunda sesión del curso de desarrollo en OpenBravo RP. En esta sesión vamos a ver los principales conceptos funcionales. Esta parte es importante porque necesitamos saber cómo funciona OpenBravo y qué nos ofrece a nivel de módulos funcionales. Los módulos serán compras, ventas, gestión económico-financiera, etcétera. Y cuál es la interfaz de usuario que nos ofrece OpenBravo y el porqué de esta interfaz de usuario. Bueno, esta es la interfaz de usuario que presenta OpenBravo RP 3.3, 3.0 en realidad, pero la versión 3. Vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, vamos a ver que todas las ventanas se pintan de una forma muy similar. Bueno, la mayoría de ventanas, porque la mayoría de ventanas están generadas a través del API de desarrollo. Tenemos un menú principal donde nos aparecen las últimas ventanas que hemos visitado. Y en cada opción de menú veremos que normalmente está dividida en bloques funcionales, y luego cada bloque funcional está dividido generalmente por varios apartados, pero veremos que hay tres apartados que normalmente se suelen repetir. Por ejemplo, en compras tenemos transacciones, que son las ventanas donde podemos registrar los documentos, guardarlos y procesarlos. La parte de configuración y la parte de herramientas de análisis, donde tenemos los informes y analítica. Estas tres subsecciones se suelen repetir en casi todos los módulos funcionales, como estamos viendo. También vimos que en la parte de transacciones aparecen estas ventanas, ¿vale? Estas entradas de menú que nos van a llevar a unas ventanas, y nos tenemos que fijar en estos iconos de aquí a la izquierda. Estos iconos indican que son ventanas generadas a través del API. Las vamos a ver en casi todas las secciones. Luego veremos que hay otros apartados donde nos aparece un icono diferente, como esta rosquita de aquí, y en el apartado de herramientas de análisis también vemos que nos aparecen como unas barras de estadística. Los diagramas estos de barra. Bueno, estas ventanas, como indico, estas entradas de menú indican que nos va a llevar a una ventana generada a través del API de desarrollo. Abrimos una de ellas, por ejemplo la factura de compra. Vemos que este tipo de ventana tiene una serie de características comunes a casi todas las ventanas. Por ejemplo, vemos primero que tenemos lo que funcionalmente se conoce como un maestro de detalle. Un maestro de detalle quiere decir que tenemos una parte que es la cabecera, y en la misma ventana se nos está mostrando las líneas pertenecientes a esa cabecera. Vamos a seleccionar una cabecera, una factura de compras, una cabecera de facturas de compras que tenga algún detalle, alguna línea, por ejemplo esta aquí. Y automáticamente, cuando hemos seleccionado una factura que tiene algún detalle, alguna línea, aquí en la misma ventana estamos viendo tanto la cabecera como el detalle. Al mismo tiempo, si ese detalle tiene a su vez algún subdetalle, al seleccionarlo no lo estamos viendo, pero si pincháramos en esta subpestaña, veríamos ahora, digamos que se desplaza, el detalle se desplaza y se muestra como si fuera una cabecera, y el subdetalle se desplaza y se muestra como si fuera un detalle. Entonces ahora mismo se nos ha ocultado la cabecera de factura, estamos viendo las líneas y a su vez estamos viendo las líneas de impuestos de las líneas. Okay. Bueno, esto es un detalle de una propiedad de las ventanas generadas por el API que es común a todas las ventanas. Si tenemos dos niveles, solo veremos el maestro de detalle, la cabecera y las líneas en este caso, pero si tenemos más niveles, pues podremos ir desplazándonos, ir bajando en el maestro de detalle, se desplazará un nivel hacia abajo o un nivel hacia arriba, dependiendo de cómo queramos.
Luego vemos que cada apartado, sea un maestro o sea un detalle, dependiendo del foco donde lo tengamos, si nosotros ahora estamos en las líneas, veremos que se nos activan unas opciones de menú y unos botones. Si nos desplazamos a la cabecera, tendremos unas opciones, y si nos desplazamos a las líneas, tendremos unas opciones diferentes. Esto depende de cómo hayamos nosotros programado cada parte de la ventana, el maestro, el detalle, el subdetalle, etc. Cada nivel de la ventana. Luego también vemos que una ventana siempre se va a componer como mínimo de una pestaña. Como vemos aquí, la cabecera de factura ya de por sí es una pestaña. Pero a su vez tiene, en el segundo nivel, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subpestañas. ¿Okay? Esto dependerá de nuevo, dependiendo de cómo nosotros hayamos desarrollado la ventana, tendremos más o menos pestañas y en qué nivel estará. O sea, nosotros vamos a indicar en qué nivel va a estar cada pestaña. ¿Okay? ¿Qué más cosas? Estos botones, como he dicho, son contextuales, dependiendo de dónde esté el foco donde tengamos puesto el foco, si estamos en el maestro, estamos en el detalle, en el subdetalle o en una pestaña o en otra, pues cambiamos, por ejemplo, la pestaña plan de pagos, también nos va a cambiar esta barra de aquí, de herramientas, porque es contextual, igual que los botones indicados. Y esto es otra parte que nosotros estamos indicando a través de nuestro desarrollo. ¿Okay? No todas las ventanas tendrán la opción de poder crear un nuevo registro. Habrá algunas pestañas que sí lo permitan, otras que no. Algunas permitirán eliminar el registro, otras no. Unas permitirán imprimir un informe, otras no, etc. En cuanto a interfaz de usuario, podemos ver otras características que también veremos cómo se generan, pero cosas comunes, ¿no?, que hay en casi todas las ventanas. Veremos que hay campos obligatorios que se colorean en un color así amarillento. Hay todos los campos que hagan referencia a algún documento que exista en el sistema, nos aparecerá en la etiqueta este enlace que nos llevará al documento al que hace referencia. Luego también vemos que hay diferentes tipos de campos, ¿no? Hay campos de tipo sí, no, son los check. Hay campos tipo fecha, campos tipo texto, campos tipo combo box, que se suele conocer en inglés, que son los desplegables. Y hay campos tipo búsqueda, como puede ser, por ejemplo, este que es el tercero. Esto veremos que es importante porque estos campos se están generando a través de la API. Luego vemos unas características comunes también a todas las ventanas, que son unos campos que siempre son obligatorios. OpenBravo es un sistema multiempresa y multidepartamento o organización dentro de la misma empresa, y por tanto el sistema tiene que saber cada documento a qué empresa y a qué organización pertenece. Por tanto, la empresa nos viene dada por la sesión del usuario. Este usuario está registrado en el sistema, o sea, ha entrado en el sistema, ha hecho login en el sistema con la empresa FFlopec, y en este caso la organización por defecto que nos está cargando es Flopec Matrix. Esto es importante porque todas las ventanas veremos que tienen estos campos. Adicionalmente tiene unos campos que llamamos de auditoría. Lo que nos indican estos campos de auditoría son quién creó el documento, cuándo lo creó, quién lo modificó por última vez y cuándo lo hizo. Estos campos también van a ser comunes a todas las ventanas. En cuanto a la interfaz de usuario, un poco más que comentar, es un poco navegar por ella, pero vemos que OpenBravo, como he comentado, tiene diferentes módulos funcionales. Los principales de un RP, por supuesto, que los tiene, que es la gestión de datos maestros, que van a ser los productos que vamos a necesitar, porque nosotros al final necesitamos comprar y vender, y necesitamos saber qué compramos y qué vendemos.
en OpenBravo cualquier cosa que se pueda comprar o vender, sea un ítem o sea un servicio, etcétera, se va a representar a través de un producto. Además tenemos nuestros terceros, que van a ser pues, nuestros proveedores, acreedores y nuestros clientes. Y luego tenemos los módulos generales que van a ser el de compras, el de ventas y el de gestión económico-financiera. Además, si tenemos productos almacenables, tendremos una gestión de almacén. Y luego existen algunos módulos adicionales dependiendo de la empresa en la que se vaya a instalar, que son los de producción, gestión de proyectos, etc. Bueno, de momento dejamos aquí el apartado de interfaz de usuario. Hemos recalcado los elementos que, que necesitamos para comprender cómo nosotros vamos a desarrollar nuestras ventanas. Y vamos a ver un poquito, siguiendo el temario, cómo estos datos se reflejan, o esta interfaz de usuario se refleja luego en los datos que almacena el ERP. Ok, para entender mejor cómo se almacenan los datos en la base de datos que utiliza el ERP, tenemos que saber un nuevo concepto, que es que cada pestaña del ERP se está guardando dentro de la base de datos en una tabla. Esto quiere decir que si nosotros, como antes explicábamos, teníamos en la factura de compras un maestro detalle, el maestro era la cabecera de la factura y el detalle podría ser las líneas, vemos que la cabecera se está pintando en una pestaña y que las líneas se están pintando en otra. Esto quiere decir que internamente OpenBravo va a guardar los datos de la cabecera en una tabla de la base de datos y las líneas lo va a guardar en una tabla adicional. ¿Okay? Este dato es importante porque cuando nosotros necesitemos crear o modificar una ventana, necesitaremos, en el caso de crear una tabla en la base de datos por cada una de las pestañas que vamos a utilizar en nuestra ventana. Y si vamos a modificar una de las pestañas, cualquier dato existente, ¿no? una ventana y por tanto alguna de sus pestañas, deberemos saber en qué tabla de la base de datos se van a guardar esos datos de esa pestaña para poder modificarla añadiendo o quitando algún campo. En cuanto a la base de datos, vamos a ver cómo está estructurada. La base de datos de OpenBravo tiene por defecto unas 500 y algo tablas. Aquí aparecen algunas más porque hay algunos módulos propios de un proyecto en el sector, pero si tuviéramos una instalación limpia tendríamos unas 500 y algo, no sé exactamente ahora mismo, pero son bastantes. Pero lo que sí que podemos ver es que estas tablas siempre tienen por lo general un prefijo en el nombre. Ese prefijo nos va a indicar las tablas para que se van a utilizar. Hay unas tablas que empiezan por AD, que significa en inglés Application Dictionary. Esto va a ser un apartado muy importante para nosotros porque es el apartado que va a utilizar el generador de código para generar el código de las ventanas que nosotros vamos a crear a través de este generador de código. Lo que quiere decir es que tenemos unas tablas en las que se está guardando justamente el diccionario de la aplicación, que es una parte muy importante en nuestro desarrollo, justamente para avanzar un poquito sobre lo que es el API de desarrollo. Justamente esta parte es donde se guarda toda la lógica que necesita el generador de código para generar ese código. Como vemos, esto se está almacenando en la base de datos y es importante saberlo. También tenemos unas tablas que empiezan por C. Aquí se guardan generalmente datos generales, por ejemplo, se está guardando los datos de terceros, por ejemplo, o el presupuesto, o datos como el diario, la caja, etc. Hay luego un apartado que empieza por M, que son los datos de producto, gestión de almacén, cosas así. Otra parte, bueno, está por aquí abajo.
concretamente. Luego vemos que hay unas tablas que empiezan por fin, que es el apartado financiero. Esto también ha cambiado un poco en la versión 3 porque se rediseñó la parte de gestión de cartera, gestión de cobros y pagos, y a través de dónde se van a hacer, transferencia, banco, etc. Y creo que estos son los apartados principales. Entonces, si una serie de prefijos que hemos introducido en la versión 3. Luego veremos que el prefijo también para nuestro desarrollo va a ser bastante importante, porque nosotros también vamos a subclasificar nuestros desarrollos a través del prefijo. Bueno, en cuanto a la base de datos hay que ver otra característica. Si abrimos cualquier tabla, voy a abrir una tabla en la que se guarda la cabecera de factura, que es una tabla bastante representativa, tabla de invoice, y vemos que tiene una serie de campos, pero como indicaba al principio, hay unos campos que siempre van a ser obligatorios, bueno, unas columnas de la tabla en base de datos que van a ser obligatorias, porque OpenBravo siempre necesita saber, como he indicado antes, en qué entidad, en qué empresa y en qué organización, en qué departamento dentro de la empresa, por ejemplo, se está almacenando o se está asociando el registro de un documento. Luego también indiqué que había cuatro campos de auditoría, que son estos aquí, los que comentaba antes, las columnas en la base de datos donde se almacena quién creó el documento, cuándo lo hizo, quién lo actualizó por última vez y cuándo lo hizo. Luego vemos que hay una serie de campos y OpenBravo, bueno, hay columnas en la base de datos que OpenBravo también suele exigir, que es por ejemplo la columna isActive, que indica si el documento está en este momento activo o no. Una forma bastante sencilla de inhabilitar o habilitar un documento. Y luego veremos también podemos ver una característica. Hay campos que siempre, o columnas en la base de datos, que siempre acaban en -id o id. Esto es importante porque indica que es un identificador y normalmente va a significar que es o una clave primaria, como puede ser en este caso. Vemos que la clave primaria normalmente en OpenBravo se llaman igual que el nombre de la tabla, pero con un _id o id detrás, o que van a representar a una clave ajena dentro de la base de datos. Quiere decir que este campo está apuntando justamente a la tabla A de client, que es donde se guardan las entidades o empresas. Otra característica es que vemos que los campos que suelen ser de tipo booleano, de sí o no, suelen empezar por el prefijo is active, is sales or order transaction, etc. Y en cuanto a la base de datos, creo que aquí no hay nada más muy importante que destacar. Solo que es importante que cuando nosotros creamos un dato o una columna y requiera una constraint, como acabo de poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una clave ajena, pues este constraint, o sea, restricción en base de datos, debe estar registrada. Esto lo tendremos que hacer. Vemos que, por ejemplo, se están registrando aquí las claves ajenas, pero también hay otro tipo de restricciones, como pueden ser los checks, por ejemplo, un isActive en OpenBravo, aunque es un campo booleano, él internamente lo está guardando como un char de 1 donde solamente permite dos valores, que es yes o no, sí o no. Y esto tenemos que guardarlo como una restricción, porque si no podríamos almacenar un valor que no fuera sí o no, y este campo dejaría de funcionar como un valor booleano de tipo sí o no. Y bueno, creo que es todo lo que teníamos que ver en la sesión 2. Vamos a dejar aquí y seguiremos en la sesión 3 con el siguiente. Hasta la sesión 3. Hasta luego.